Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides, todas, todos y todes, a Poniendo Negro sobre Blanco, este programa que hacemos por FM La Cigarra 96.7, y me dice el operador que ya estamos en comunicación telefónica, mientras esperamos la comunicación con Artemio López, que es el primer entrevistado. Ya estamos en comunicación con Jorge Villazón. Jorge. Que no soy Artemio, pero sí soy Astemio. O Artero. No, Astemio, total Astemio, y absolutamente. Artemio López, está bien. Jorge, sí. Te llamé para preguntarte qué te había pasado por la cabeza cuando escuchaste que el gobierno nacional, bajo el argumento de una situación sanitaria difícil, decide darle solamente a la administración pública la posibilidad de tener unos 5 días, porque recordemos que jueves y viernes es feriado, jueves y viernes santo. No, y después viene el sábado y domingo. Claro, y sábado y domingo, toda una semana a los fines de interrumpir de alguna manera la ola de contagio. Pero por otro lado, deja que los alumnos de los diferentes niveles vayan a sus establecimientos educativos y que sus educadores también lo hagan. ¿Qué pasa con estos dos últimos integrantes de la sociedad? ¿Están todos vacunados, tanto alumnos como profesores? No, lo que pasa es que, disculpa, es que al presidente y a gran parte del gabinete de primera instancia, como le llamo yo siempre a los que están más cerca, que no sé bien quiénes son, pero estoy seguro que tienen un conjunto de ministros más cercanos, le están vendiendo el cuento de la clase media. Porque ellos están analizando que fueron a la Cámara de Diputados y obtuvieron unanimidad. Y dice, ¿por qué? Porque lo que se planteaba era para la clase media, no era para los de menores recursos, tampoco para los de altos recursos. Era simplemente para lo que se conoce como clase media, entre los cuales están los empleados públicos nacionales, que son los que ellos tienen la jurisprudencia, ¿cómo se llama?, la potestad sobre ellos, los otros no tienen. Entonces, ¿qué hacen? Le dan una semana de vacaciones extra en este tiempo para que aflojen cualquier tensión de cualquier orden. De paso, algún técnico sanitario dice, y sí, las pirámides, porque si vos lo dejás sin laburar al tipo, va a salir a la calle, eso, porque vos lo podés decir, no, vamos a hacer un teletrabajo, perfecto, sí, pero a las 9 de la noche vas a hacer el teletrabajo, no, y entonces, ese día lo dejaste al tipo, durmió su siestita, se levantó, en vez de a las 6 de la mañana, se levantó a las 10 de la mañana, comió feliz, que se esta noche a la calle, así que va a haber más gente. Pero esa gente es la que ahora parece estar apuntando a algún sector del gobierno. Claro. Entonces, claro, dice, hemos acabado con la grieta, decía ayer Massa. Y claro, si no le saca la plata hasta 150, hasta ahí todos bailan y cantan, ¿o no? Si encima le decís que le van a devolver la plata y encima le decís que hacia adelante hay una escalada, porque tampoco es que si vos ganas un peso más te va a la miércoles, sino que hay una escalera de digamos de pago, o sea, según si ganas 155, 170, 60, así, o sea que se baja mucho. Y además 150 se puede blanquear, porque por ahí un negrín de 30 lo podés esconder de alguna manera, ¿eh? Entonces abarca un sector muy importante de clase media. Porque esos salarios que en Salta parecen cosa media mágica, en la administración pública, incluso salteña, son salarios válidos. Se llega. Claro.
he escuchado a algunos docentes de frontera que se quejan porque dicen que ellos van a tener que seguir pagando porque ganan mucho más. ¿Estamos? Interesante, claro. Entonces, acá hay a la casa de la clase media. Sí, pero hay que tener en cuenta... No estoy diciendo que está bien yo, ¿eh? No, pero estoy diciendo lo que están haciendo. Es que acá voy yo, porque ya no es la primera medida que se hace para complacencia de la clase media, y si tenemos en cuenta el 60-70% del electorado, de la base electoral del Frente de Todos, no es la clase media precisamente. En los últimos 20 años la clase media se ha vuelto gorila y de derecha. Claro, pero aparte hay que tener en cuenta que estamos en un país que salió de unas dificultades económicas importantísimas que dejó lo que nosotros denominamos la pandemia económica del macrismo, y después tuvo la pandemia sanitaria / económica, que ya con características globales. Y entonces, esa clase media históricamente ha votado en contra del peronismo y mucho más del kirchnerismo, porque no nos olvidemos que la frase orquestada en un sentido casi de la ecumenia social, el campo solo somos todos, no fue una frase que a algún loquito se le ocurrió un día y decidió empezar a colocarla en las calcomanías que pegaban en la parte de atrás los autos, sino que fue una frase como que pensó abarcar gustaba tener la calco, ¿no? Sí. Ni tierra en los bolsillos. Le gustaba tener la calco. Claro. De alguna manera era engañosa. ¿Eh? Así es, por supuesto. El tipo se había comprado un auto medianamente lindo, una camioneta, le ponía el calco, lo único que le faltaba es comprarse una boina grande, nada más. Así es. Entonces pero vos, una vez, hace unos años, fuiste conmigo al lugar donde yo nací en Rosario. Claro. Estábamos en el centro y recorrimos más de 40 kilómetros, ¿te acordás? Sí. Para llegar donde yo nací. Estamos, ¿no? Y llegamos al barrio donde yo fui a la escuela. Ese lugar era un lugar de desarrollo de la gente que trabajando, ya sea de obreros o de empleados, empezaba a tener durante el peronismo clase media. Y ese empuje llegó más allá del 55. Se sostuvo casi hasta cercano al 70. Pero luego las cosas se trastocaron y el obrero volvió a usar la bicicleta y el empleado se compró un autito. Y ya cuando sintió la diferencia volvimos para atrás en el concepto. Mi padre era un tipo de clase media porque tenía 2 trabajos y había hecho su casa propia, la hizo antes de casarse. Eso era clase media, no era un barrio de viviendas programadas, no. Antes se le decía barrio obrero a eso programado, a lo que hoy se dice Fonavi, qué sé yo. ¿Y por qué? Entonces mi padre había pasado a ser una clase media, tenía un cargo de empleado en una compañía de seguro, que era un empleo medio cajetilla, pero a las 5 de la mañana iba al frigorífico para poder pagar la cuota de la casa y hacía de control de matanza en el frigorífico. Había logrado entrar porque tenía un familiar que era el gerente general del frigorífico, ¿no? Entonces, del frigorífico Sud Río de la Plata. Entonces, esa clase media seguía siendo peronista, ¿me entendés? Sí. Conceptualmente se había hecho así. Después con el tiempo volvimos otra vez a la diferenciación. Y hoy en día, después de Macri, porque Macri vino y le dijo a la gente, hacete del lado mío y liberal, y no le dé más bola a la negrada, ¿no? Bueno, ya se lo había dicho Menem. No, por supuesto, claro. Porque Macri vino, de alguna manera, a reeditar la a Martínez de Oz y a Menem. Pero principalmente la zanahoria que le puso Menem, porque lo de Martínez de Oz no se entendió, porque
Bueno, porque era impuesto a sangre y claro, espada, no, pero aparte del dolor que generaba esa coyuntura violenta desde la dictadura cívico-eclesiástico-militar, no había conseguido permear las capas de nuestra sociedad porque no se veía la posibilidad. En cambio, cuando llegó Menem dijo, a partir de ahora, $1 es $1. Perón había dicho, acá está el dólar, ¿alguna vez ustedes vieron $1? ¿Para qué quieren saber sobre el dólar? Dijo Perón. Eso lo había dicho Perón. Y mirá lo que dijo Menem. Claro. El peso que tenés en el bolsillo es $1. Claro, entonces, cuando Menem hizo eso, y después le permitió a las clases medias, clases altas, y a los aspirantes a clase media y clase alta, hacerse un viajecito al exterior. A Miami y volver con 3 televisores. Por ejemplo, o ir a Chile, no pensemos en Miami, pensemos en Chile, porque había muchos salteños. Zona franca. Todavía siguen yendo salteños ilusionados desde aquella época. Ese encantamiento todavía perdura. Sí, pero lástima que el costo en dólares hoy ya no es redituable para el viaje, digamos. No, por supuesto. Pero quiero decir que el encantamiento todavía perdura. Y si uno le pregunta a los salteños a dónde prefieren ir, muchos dicen, yo quiero ir a Chile. O sea, ya se ha marcado casi culturalmente eso. Después vino Mauricio Macri y prometió una reedición, una segunda parte de esto. De insertarnos en el mundo. Claro, no lo pudo hacer de una manera muy evidente porque no podía recurrir nuevamente al mecanismo de la convertibilidad económica, porque había estado muy reciente en la cabeza de la gente el desastre económico que había dejado esa medida, pero sí lo hizo a través de el aspiracionismo, recurrió al aspiracionismo, y cada vez que un político recurre a eso, saca casualmente de su situación real a un montón de gente. Bueno, toda esa gente que salió con Mauricio Macri de su situación real, ahora es la gente que tiene dificultades para pagar las tarifas. Que claro, y para pagar las cuotas del departamento UBA y para pagar tantas cosas, ¿no? Bueno, entonces... Además, vos sabés lo que cuesta un plan de auto que vos compraste en tu momento a un dinero y que hoy te están cobrando un precio del auto que es incluso mucho mayor que si vos vas y lo querés comprar en la agencia. Claro, por supuesto. Y entonces las cuotas son impresionantes y tu auto ya tiene 3 años, pero a vos la cuota te la cobran sobre el 0 kilómetro. Así es. Papá. Terrible, terrible. Terrible lo que ha pasado. Entonces tenemos que barajar toda esta historia. Ahora, los que inventaron esto, trabajemos para la clase media, no saben que la dona es móvil, cual pluma al vento. Ah, no, por supuesto. Y va de un lado para el otro. Claro, y esa dona, que es la clase media, está, como diríamos acá en Salta, ubicada para votar por Macri en cualquier tipo de situación electoral. Pero si a eso le sumás que tambalea tu propia base electoral porque le aumentaron las tarifas, porque la nafta es como un peluquero mamado que vos no sabés para qué lado va a salir. No, increíble. Se aumenta todos los meses. Todos los meses no, 2 o 3 veces a veces por mes también. Y a eso le sumás que tu intención desde el punto de vista económico se circunscribe a cumplir el objetivo de arreglar las cuentas externas, cuando en realidad la primera cuenta que tenés que arreglar es la cuenta interna. Vos tenés que aumentar el consumo, tenés que generar un mecanismo... Pero ¿cómo hacemos, Emiliano? Vos vivís en un barrio que no tiene desarrollo comercial interno. No. Entonces, los supermercados, los negocios importantes externos son tu habitualidad. Sí. Pero en Salta el 80% de las personas viven en barrios con desarrollos locales de comerciales.
Y eso es el lugar donde te dicen que hay que ir a comprar porque si no te agarra el coronavirus. Claro. Y entonces, por salvarte del coronavirus, te agarra don José y te revienta la cabeza diciéndote que le aumentaron todos los precios. No, pero y vos ¿qué te decís, dice, pero don José? en el supermercado lo venden más barato, la carne, el vino, ahí sí, pero a mí el que me la trae, qué sé yo, qué cosa. La nafta. La nafta. Y resulta que vos gastás el doble en lo de don José y nadie a don José lo controla. Yo viví una etapa, cuando yo era chico, una etapa de inflación que tiene que haber sido Frondizi, tiene que haber sido, ¿cómo se llamaba el ministro? El padre de esa que Frigerio. después tuvo, no, el padre de la chica que después tuvo con Menem, que se fotografiaba desnuda, ¿cómo se llama? Alzogaray. Bien. Y entonces aparecieron unos negocios, en aquel tiempo no había supermercado, había 2 o 3 supermercados que era de origen estadounidense y que cada vez que se llamaba un quilombo se los quemaban. Entonces, salieron unos negocios que se llamaban baratillos. Iban al barrio e instalaban un negocio donde todos los productos eran baratos. Y don José, ¿sabe qué, no? Se quedaba sentado en la vereda viendo como las mujeres que siempre iban, como el caso que mi mamá a mí me mandaba al almacén 4 veces por día, mientras que cuando apareció el baratillo iba una vez por semana al baratillo y se venía provista. Y fue una salida para atacar la inflación esa del negocio chico, el que no se puede controlar. 70% del abastecimiento diario de los argentinos es en pequeños negocios y pequeños supermercados. Solo el 30% es de las grandes marcas. Así es. Bueno, lo dijo Alberto. Sí, pero sí, Alberto, a sí, su vez, me manda a comprar en el negocio de cercanía. A morir en el negocio chiquito. Y ahí me revienta la cabeza. Así es. Jorge, te corto momentáneamente porque sí, te digo, aprovecho que estás al aire, dame 10 segundos. Sí. Debemos agradecer a nuestros técnicos que han trabajado, tanto Jesús Maza como Agustín Fuentes, que han trabajado arduamente esta mañana, han solucionado el problema del micrófono, pero han solucionado el problema de la emisión. Estamos con una emisión mucho más fuerte, mucho más limpia y mucho más lejana en el alcance. Y yo quería agradecerle. Me sumo también al agradecimiento. Gracias por llamarme, ¿eh? Un abrazo. Bueno, hasta dentro de un rato. Ciao. La donna immobile. La donna immobile. Ciao.